Que me conocéis todos, pero si no, soy Juan Bautista, director del museo, soy historiador y bueno, pues desde hace unos años a través de la asociación Prasa organizamos unas visitas guiadas, estuvimos un tiempo haciéndolas, después las ha asumido el ayuntamiento y ahora pues cuando hay visitas como estas, pues bien la asociación, bien el ayuntamiento, bien yo, bien acabamos haciéndolas, ¿no? Entonces, se trata de dar un pequeño paseo por Torrecampo viendo el patrimonio arquitectónico, sobre todo el patrimonio arquitectónico. Es un poco entender la historia del pueblo a través de lo que nos queda en el pueblo del pasado. Y empezamos aquí arriba, que es un sitio muy importante, muy significativo, porque está justo al lado, aunque las construcciones de la caseta y el polideportivo no nos dejan verlo, pero está justo en el camino de Pedroche. O sea, el origen de Torrecampo está muy relacionado con el camino. Aunque hay en el término municipal restos arqueológicos muy antiguos, realmente el pueblo como tal nace en la Edad Media, nace después de la conquista cristiana de Al-Ándalus, del territorio musulmán. Cuando en 1236, estamos en el siglo XIII, o sea, me voy muy atrás, Fernando III, rey de Castilla y León, conquista Córdoba, conquista la ciudad de Córdoba. Esta zona de los Pedroches todavía no estaba bien controlada. La conquista de Córdoba fue una cosa un poco por sorpresa y la zona de los Pedroches no estaba controlada. Se va a controlar en los años siguientes y aquí solo hay una población estable, que es Pedroche. De hecho, una población estable porque conserva el castillo, aunque en malas condiciones, y conserva algunos edificios, pero realmente ahí no queda nadie. Como este territorio se conquista por las armas, no se rinde, no se entrega, según las normas de la guerra medieval, los pobladores deben irse. Pueden llevarse todo lo que se puedan llevar encima, todo lo que puedan portear ellos mismos, pero se tienen que ir y dejarlo todo. De hecho, durante todo el siglo XIII, la repoblación de Pedroche es muy difícil, porque en muy poco tiempo los castellanos han conquistado no solo esta zona, sino Córdoba, Jaén, Sevilla, prácticamente todo el valle del Guadalquivir. Y claro, como ha sido una zona conquistada, los pobladores musulmanes se han ido, se les ha expulsado y necesitamos repobladores. Claro, a un campesino de Soria o de Segovia ofrecerle los Pedroches o las tierras del Valle del Guadalquivir con esa potencia de suelo y evidentemente se iban al Guadalquivir. Y por otra parte, a la monarquía le interesaba más repoblar el Guadalquivir porque esto está ya lejos de la frontera. Ha sido conquistado, inmediatamente se ha quedado a 200 kilómetros de la frontera. Mejor repoblar el sur de Córdoba, que ahí sí tenemos la frontera con los musulmanes cerca. De forma que esta comarca va a ser muy difícil de repoblar. Durante el siglo XIII, solamente Pedroche, a finales del siglo XIII, tenemos ya una cierta población, y durante el siglo XIV se va a ir organizando el pueblo. Ya os digo, no hay nada más. Tenemos el castillo de Santa Eufemia, que será desde finales del siglo XIII un señorío, y Pedroche, que es un pueblo que poco a poco va teniendo algunos pobladores y que se va organizando pues de la forma más lógica. Tenemos el núcleo urbano, alrededor de ese núcleo urbano, de ese pueblo, las tierras se dedican a huertas y a producir lo necesario para comer en el pueblo. También zonas de cereal, porque resulta complicado traerlo desde lejos y hay zonas de cultivo de cereal, y por detrás de todo esto los pastos ganaderos. Tenemos un gran bosque mediterráneo que se va aclarando, se van quitando jaras, se va quitando matorral, y ahí tenemos para las ovejas, para las vacas, sobre todo para las ovejas, que va a ser el elemento fundamental de esta zona, vamos a obtener pasto. A lo largo del siglo XIV, ya sé que me he ido muy atrás, pero bueno, como estáis sentados, puedo abusar un ratito. Y además está bonito escuchar eso. Además está bonito. 6 siglos lo aguantamos así. Bueno, todavía llevo como 60 o 70 años nada más. Bueno, a lo largo del siglo XIV, Pedroche va creciendo. Poco a poco la gente dice, oye, pues aquí se puede vivir bien. Entre las ovejas, en los alrededores del pueblo, hay agua, no hay mucha gente. Está el camino también, siempre se compra y se venden cosas a través de ese camino real, que es el paso natural más importante entre Toledo y Córdoba, entre la meseta y el Valle del Guadalquivir. Conforme va creciendo el pueblo, tienen que crecer esas tierras de labor, esas huertas de alrededor del pueblo. Esas huertas desplazan hacia un poco más lejos las zonas de cereal, tanto para hacer pan como para alimentar al ganado. Y las zonas de pasto quedan cada vez más lejos. Y poco a poco
los rebaños ganaderos van creciendo y cada vez es necesario desplazarse más lejos del pueblo para que pasten las ovejas. Ya eso de ir por la mañana y volver por la noche el pastor con las ovejas se empieza a hacer difícil y hay gente un poco más atrevida que dice, oye, pues si yo coloco me hago una choza y paso un par de noches a 8 o 10 kilómetros del pueblo, voy a tener las ovejas mucho mejor alimentadas y con menos trabajo. Esas chozas de pastores, que se utilizan desde la prehistoria hasta los años 50 del siglo XX, que daban aquí en la comarca chozos de pastores, pues estos chozos, poco a poco, conforme esos pastores que se atreven a irse un poco más lejos, sean más numerosos, les va a venir bien irse 2 o 3 juntos, entre otras cosas porque aquí por la noche el grave problema para las ovejas son los lobos, y esto está lleno de lobos. Entonces, bueno, pues para hacer turnos uno duerme y otro se queda por ahí con los mastines esperando que no ataquen los lobos, ¿no? Es mejor estar unos cuantos juntos. ¿Dónde? Pues si tenemos toda esta tierra vacía, cerca del camino, le va a venir bien cerca de los caminos y donde haya agua. Le podemos dar de beber al ganado y podemos aprovisionarnos nosotros. De forma que en estos sitios empiezan a surgir pequeñas concentraciones de 4 o 5 chozas que poco a poco, si el sitio es bueno, van a hacerse un poco más permanentes. O sea, los documentos medievales nos dicen que empiezan a irse los pastores y vuelven solamente los domingos a escuchar misa. Podemos imaginar que no todos los pastores tenían mucha gana el domingo de volver a escuchar misa, pero bueno, siempre hay que ir al zapatero, siempre hay que ir a comprar alguna cosilla, vender los quesos que has hecho en el campo. Es decir, la relación con el pueblo de Pedroche sigue existiendo, pero cada vez esos sitios son más estables. En las chozas empiezan a hacerle no solo la choza con jara, con támara, con vegetales, sino que le empiezan a hacer un cerco de piedra. Eso permite que en invierno, por ejemplo, no entre el agua, que sea mucho más estable y mientras más cerco de piedra y más paredes subamos, más vamos a poder utilizar la choza, más tiempo vamos a estar allí. Empezamos yendo durante 1 mes, 2 meses y después nos volvemos al pueblo aprovechando las temporadas en las que aprovechamos mejor esos pastos y poco a poco estos pequeños núcleos de unas cuantas chozas, de 8, 10, 12 chozas, se van haciendo estables. Solo falta que alguien diga, oye, pues puedo poner un huertecito aquí al lado, aprovechando que tenemos un pozo, en lugar de tener que ir al pueblo a comprar, yo voy a plantar aquí también, yo voy a poner aquí mis cebollas. Entonces en estas agrupaciones de chozas empiezan a desarrollar alrededor un pequeño cinturón de huerta, un pequeño ruedo. Estamos desarrollando el mismo sistema que ha ocurrido en Pedroche. Estos grupos de chozas se están convirtiendo en aldeas. Estas aldeas, algunas de ellas van creciendo. Pedroche a finales del siglo XVI tenía como, no recuerdo si eran 14 o más aldeas que se despoblaron, pero algunas no, y una de ellas fue Torrecampo. Otra, prácticamente con la misma historia, es Pozo Blanco. Son 2 pueblos que en su origen son muy parecidos. Los primeros datos que tenemos de Torrecampo son de 1450, 1454. En esa fecha, los que viven en Torrecampo, los que viven en esta aldea, que era esa agrupación de chozas, le piden a Pedroche, porque ellos son vecinos, legalmente son vecinos de Pedroche. Torrecampo como tal no existe, ni siquiera como aldea. Simplemente son un grupo de gente de Pedroche que vive en unas chozas en esta zona. Bueno, pues en 1454 le piden a Pedroche, seguramente empezaron unos años antes, y en 1454 lo consiguen, que les compre unas tierras como dehesa. La dehesa es esa zona en la que yo puedo llevar a pastar a mi ganado, pero los demás no. Entonces esta gente quiere que haya aquí una dehesa para el ganado de labor. O sea, si yo tengo unos mulos o unos bueyes con los que estoy arando la tierra, ahora viene el señor de Santa Eufemia con 5.000 ovejas, las mete aquí al lado de Torrecampo, y ¿qué hago yo con los bueyes? Y comprar paja o... Entonces es un problema, ¿no? Lo que piden entonces es que haya un terreno acotado donde solo puedan entrar los ganados de labor de quienes viven en Torrecampo. Y Pedroche lo acepta con una salvedad. Ahí pueden entrar los ganados de labor de todos los de Pedroche. Los de Torrecampo, los de otras aldeas y los de Pedroche. Lo que pasa es que desde Pedroche no va a traer aquí los bueyes. Evidentemente esto está al lado del pueblo y son la gente de Torrecampo. Ese es el primer indicio que nos hace pensar que ya existe Torrecampo. O sea, en ese momento sí, en ese momento esto ya es una aldea.
Y a partir de ahí el desarrollo va a ser rapidísimo. Estamos en 1454. 10 años después, en Pedroche, en Torrecampo están pidiendo tener un concejo propio, un ayuntamiento propio. Dependiendo de Pedroche, pero con sus alcaldes, que los alcaldes son los jueces, que son 2, con sus jurados, con su escribano, que además dicen cosas curiosas, ¿no? Dicen, por ejemplo, que quieren tener un escribano porque si alguien se quiere morir no hay ante quién hacer testamento. Y dice, bueno, no creo que nadie se quisiera morir, pero es muy significativo, ¿no? Aquí el problema es que las escrituras, cualquier escritura hay que ir a Pedroche a hacerla, cualquier compraventa hay que ir a Pedroche a hacerla, para oír misa hay que ir a Pedroche a oír misa. Pronto va a haber una pequeña iglesia en Torrecampo, claro, va a ser una de las primeras cosas que haya en la aldea. Y cuando se trata de pagar los impuestos, quienes deciden qué paga cada uno son los de Pedroche. Claro, no podemos imaginar claramente quién va a pagar más, los que viven en Pedroche o los que viven en Torrecampo. Pues evidentemente no va a beneficiar a los que se han venido a Torrecampo. De forma que aquí cada vez están reivindicando más. En torno a 1460 tenemos un concejo de aldea. Dependemos de Pedroche. Los oficiales de Torrecampo los nombran los de Pedroche, no se eligen aquí, los eligen en Pedroche, pero por lo menos ya tenemos oficiales propios. Y a partir de ahí se va a empezar a pedir que tengamos un concejo independiente de Pedroche. O sea, esto es, fijaos que estamos en 20 años, hemos tardado siglos en llegar hasta esto y sin embargo en 20 años estamos pidiendo, pero pidiendo, cuando nos dan una cosa queremos ya otra. El proceso de independencia no lo conocemos bien. Sabemos que en 1479, a principios de 1479, Torrecampo ya es independiente de Pedroche. Pero sí tenemos un dato muy curioso. Sabemos que en 1478, si habéis visto las series de televisión sobre los reyes católicos, la de Isabel, a lo mejor os suena, ¿no? De la guerra civil con Juana la Beltraneja. Pues Isabel la Católica es hermana del rey. La heredera del rey es Juana, que es su hija, pero hay todo un movimiento y toda una publicidad creada por Isabel para decir que realmente su sobrina no es su sobrina. Es bastarda, es hija de Beltrán de la Cueva, de ahí que le llame la Beltraneja, y la aparta del trono. Hay una guerra civil, y esta guerra civil en 1478 está terminando. Isabel ha bajado a Andalucía, que es el último sitio que hace caso a Juana la Beltraneja, ha entrado en Sevilla y desde Sevilla va a venirse a Córdoba. Córdoba todavía es partidario de Juana la Beltraneja. Isabel está en Sevilla y Fernando está en Aragón. Fernando no es rey de Castilla, es rey de Aragón, pero viene a Sevilla para, digamos, ganar la guerra junto a su mujer. Viene a Sevilla desde el norte y hace noche en La Bienvenida. La Bienvenida era una venta y en la venta de La Bienvenida hace noche. Su problema es que el castillo de Pedroche es de Córdoba y Córdoba es partidario de Juana la Beltraneja, con lo cual por aquí no puede ir a Córdoba. Decide desviarse, irse hacia Belalcázar, coger ya el camino, la Vía de la Plata y entrar a Sevilla bordeando todo el territorio cordobés. Con lo cual por aquí no pasa. En esa ocasión no pasó, sabemos que después sí pasaron los reyes católicos por Torrecampo, pero esa vez no. Bueno, pues si la montaña no va a Mahoma, o al revés, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña no viene a Mahoma. Pues eso fue lo que pasó. El rey no viene a Torrecampo, pues nos vamos nosotros a La Bienvenida. Y en La Bienvenida se plantan los miembros de ese concejo, en principio nombrados por Pedroche, ese primitivo ayuntamiento, es decir, los 4 o 5 más riquillos del pueblo, con el cura. Que el cura no sabemos cómo se llamaba, pero sí el mote, Chicharro. Debía ser... Bueno, me voy a callar, no voy a decir otra cosa que me están grabando, pero debía ser curioso, ¿no? Cómo podía decir misa a ese hombre para que le dijeran Chicharro, debía ser un poco pesado. Pues bueno, el cura Chicharro, con los 4 o 5 más ricos del pueblo, que eran los que formaban el ayuntamiento, se van a la venta de La Bienvenida, y tampoco voy a decir cómo, pero imagino que allí vino y queso es lo que hay. Pues engancharon al rey Fernando, y el rey Fernando les firmó un documento por el que Torrecampo quedaba fuera de la jurisdicción de Pedroche y se convertía en una villa en sí, en un pueblo independiente, con un concejo, con un ayuntamiento totalmente independiente. Claro, problema, que después de esa noche Fernando se va a Sevilla, ellos se vuelven aquí, le dicen a los de Pedroche, oye, ya podéis hacer vosotros lo que queráis, que nosotros tenemos nuestro pueblo
en el que ya no tenéis nada que decir. Claro, hasta aquí muy bien, salvo por un pequeño detalle. Fernando no es rey de Castilla. Y los de Pedroche dicen que os ha firmado Fernando, como si os lo firma el obispo de Santiago. ¿Qué más da? Este hombre no es rey de Castilla. Esto tiene que ser Isabel la que lo firme. Y se niega a obedecerlo. No sabemos qué pasa después. Hay un año y pico de tensiones entre Pedroche y Torrecampo. Bueno, un año y pico y duran hasta hoy, pero el origen está en ese año y pico en el que al final, bueno, los reyes católicos actuaban políticamente con una unión perfecta y aunque Fernando no tenía por qué haber firmado eso, Isabel lo va a acabar ratificando sin ningún tipo de problema y Pedroche se convierte en un pueblo independiente. Y aquí ya voy a empezar. Esto ha sido todo la introducción. Torrecampo es un pueblo independiente, es un pueblo, ya es una villa, ya no es una aldea. Sin embargo, cuando uno viene por ese camino de Pedroche, cuando llega aquí lo que ve son chozas. Esto no tiene aspecto de villa. Durante la Edad Media las ciudades o los pueblos tienen también honores, ¿no? Se considera, incluso se le puede dar títulos, el título de muy noble, muy leal, muy honrada ciudad de Córdoba, por ejemplo, que tiene la Edad Media, ¿no? Es decir, se les considera como si fueran personas. Y aquí la gente que vive en Torrecampo dice, bueno, ya hemos conseguido la parte legal. Ya tenemos ayuntamiento, ya somos independientes, perfecto. Pero aquí cuando viene la gente no ven nada más que choza. Esto hay que cambiarlo. Y ese es el momento en el que nos vamos a detener hoy en todo el paseo, porque casi todo lo que vamos a ver se corresponde con ese periodo de entre 1478 y 1560. En menos de un siglo esto se va a convertir en un pueblo de verdad. Y aquí nadie va a decir que estos son chozas. Entre otras cosas porque se van a utilizar el granito y se van a colocar piedras enormes como la de los dinteles que conocéis en el pueblo y que ahora nos pararemos en algunos, para que la gente no pueda decir que esto es una aldea con choza. Se va a empezar a construir una gran iglesia, que es la iglesia de San Sebastián, la parroquia. Se está construyendo en los años finales del siglo XV, en un estilo gótico. Después os comentaré allí abajo alguna cosa más. Y inmediatamente después de terminarse la iglesia, en torno al año 1500, pues nos podemos imaginar, ¿no?, que antes de que se vayan los albañiles vamos a reformar el cuarto de baño. Pues algo así hicieron aquí, antes de que se vayan los albañiles vamos a hacer una ermita. ¿Vamos a hacer una ermita dónde? Lo que necesitamos es que los de Pedroche dejen de decirnos que esto está lleno de chozas. Entonces vamos a hacer una ermita desproporcionada, enorme, que es esta, y en este sitio, justo donde se ve el camino. No solo lo ven los de Pedroche, lo ven todos los que pasan por el camino real. Esto en esa época, en el año, vamos a ponerle 1500, 1510, que puede ser cuando se empieza a construir esta ermita, su tamaño es desproporcionado. Aquí cabe todo el pueblo. Es decir, si tenemos una iglesia que es enorme, ¿para qué haces una ermita que ya de por sí es enorme? Bueno, pues porque no se hace para que quepa el pueblo, se hace para aparentar. Se hace para marcar territorio y para decir, nosotros ya somos una villa en sí, ya tenemos ayuntamiento. Habéis hecho dos preguntas ahora muy interesantes que no he comentado antes. Una, en Pedroche dicen, bueno, en Pedroche y aquí, y yo no sé si en la web municipal todavía está puesto incluso, que en la de Pozo Blanco está. Se quitó en un tiempo y después, cuando se ha renovado, han vuelto a tirar del documento antiguo y está. Aquí la gripe, la peste negra del siglo XIV es lo que hace que de Pedroche se vaya la gente. No tiene ningún fundamento histórico. Tiene una explicación. Cuando, sobre todo en el siglo XIX, empiezan a escribir las historias de los pueblos, dicen, vamos a ver, si el siglo XIV es un siglo de crisis, es un siglo de mortalidad, donde casi la mitad de la población europea muere, como el COVID, pero a lo bruto, que fue la peste negra, ¿no? Si es esa época, ¿cómo puede ser que en esa época en la que muere la gente, en la que baja la población, aquí en Los Pedroches nazca Hinojosa, nazca Dos Torres, y posiblemente estas pequeñas aldeas, posiblemente ya aquí en Torrecampo, tenemos a mediados del siglo XV los primeros datos, pero posiblemente a finales del XIV ya hubiera aquí una pequeña aldea. Y sin duda ninguna, Pedroche está creciendo. ¿Cómo es posible que nazcan aquí aldeas en un momento de crisis en toda Europa? Donde la gente en Europa lo que está es despoblando esa aldea. ¿Por qué aquí pasa lo contrario? Claro, posibilidad que lanza alguien. Oye, ¿y si es precisamente por eso? ¿Y si es que en Pedroche hubo peste y por eso la gente salió de Pedroche a los pueblos? Podría ser. Y esto es el teléfono roto. Ese podría ser, llega a nuestros días y en la web del Ayuntamiento de Pozo Blanco te dice, Pozo Blanco nació en el siglo XIV porque la peste hizo que los pastores de Pedroche se fueran.
De hecho, sí, porque pone después otras teorías, y no, realmente lo de la peste era eso, era una hipótesis que no se sostiene. Aquí lo que pasó fue eso, fue que durante el siglo XIII, que es una época de expansión demográfica, de gran crecimiento, aquí con la conquista cristiana tenemos al revés, lo que tenemos es que la población viene abajo, y en el siglo XIV, pues sí, las cosas estarán mal, pero aquí, en una zona rural con poca población, la peste no afecta tanto. La peste, sabéis que se transmitía sobre todo las ratas, las pulgas y el hacinamiento. O sea, las grandes ciudades sin saneamiento, donde las aguas fecales iban a la calle, eso era propagarse la peste de forma brutal. Cuando nosotros tenemos un pueblo donde vivimos 4, pues la peste es mucho más difícil que se propague. Es mucho más fácil de controlar cuando los espacios en los que vivimos son grandes. Bueno, pues es una leyenda que procede de una teoría del siglo XIX, pero que aquí la tomamos como cierta sin pararnos a pensar. Y no. La explicación es la contraria, es que precisamente en el siglo XIV se estabiliza Pedroche, va creciendo, y como va creciendo hay que ir a buscar pastos cada vez más lejos. Y de ahí salen estos pueblos. Una segunda, bueno, sí, más o menos sí, ¿no? Se ha quedado. Vale, una segunda pregunta, que es algo que además se me había olvidado comentar. El pueblo acaba de nacer, estamos en 1454 la primera dehesa, 1478 conseguimos que Fernando nos firme que somos independientes, y aquí en 15 o 20 años se construye la iglesia, se construye esto, y se hacen un montón de casas que vamos a ver ahora con unos dinteles enormes. Y ¿cómo es posible o dónde está el dinero? ¿De dónde viene el dinero? Y esa es también una pregunta clave, porque el dinero viene de la industria. Yo sé que os va a sonar raro, pero Torrecampo, Pozoblanco y Dos Torres, sobre todo, o sea, Torremilano, Pozoblanco y Torrecampo, son desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVI una de las zonas industriales más potentes de España y posiblemente de Europa. O sea, no, totalmente lo contrario de lo que pensamos hoy. Aquí durante ese tiempo se elaboraban paños, es decir, se tejía. La industria era industria textil, y la industria textil funcionaba con telares domiciliarios. O sea, aquí cada uno en su casa tiene un telar, va haciendo con la lana de la oveja, va hilando y después tejiendo, y esos paños que se tejen aquí se llevan al tinte a Córdoba. Córdoba, junto con Segovia y Sevilla, son las 3 grandes productoras textiles de España. Y para mediados del siglo XVI se calcula que más del 40% de los paños que se llevan al tinte a Córdoba proceden de estos 3 pueblos de los Pedroches. O sea, Pozoblanco, Dos Torres y Torrecampo, que hace 2 días eran aldeas, producen el 40% de lo que se lleva a tintar a Córdoba, que luego hay paños que sin tintar se exportan. ¿Se hacen esos paños con las ovejas nuestras? Sí, y con las ovejas de la Mesta, que vienen aquí también, y con la lana que compramos. Es decir, en esos años estos pueblos importan lana, importan materia prima, porque no tienen materia prima suficiente. Importan materia prima, elaboran los paños y los exportan. Esto es en los primeros años del siglo XVI, 1505, 1507, 1508, hay una especie de censo y tenemos algunos datos de los ayuntamientos, incluido el de Torrecampo, que contestan a la pregunta de qué vive la población. El más claro es el de Dos Torres, que en torno a 1506, 1508, no recuerdo el año exacto, contesta que toda la población vive de la elaboración y del comercio de paños. No hay ninguna familia que no viva de eso, porque el resto no es rentable. ¿Tenemos las ovejas? Sí. ¿Tenemos los huertos? Sí, pero eso digamos que es para entretenerse, porque en cada casa hay 1 o 2 telares, hay una serie de gente que son corredores de paños, que se dedican a recoger los paños, llevarlos a Córdoba o llevarlos fuera y cobrarlos, y con ese dinero compramos el cereal de la campiña, que nos sale muchísimo más barato. Es más rentable dedicar nuestra hora a elaborar paños, nos va a dar más beneficios que dedicarlo a cultivar la tierra. Es representativo que en Dos Torres todas las familias, pero es que lo que tenemos en Pozoblanco y en Torrecampo, las noticias que tenemos son prácticamente las mismas. O sea, no hay nadie que no dependa de la elaboración y el comercio de paños. De ahí viene el dinero, y de ahí viene mucho dinero, porque claro, evidentemente la manipulación de la materia prima, convertirla en paños y poner los paños en todo el mercado europeo, eso da unos beneficios muchísimo mayores que el trabajo de la tierra.
O sea, esa idea que podemos tener de economía de subsistencia, de producir para comer y ya está. No, aquí en esa época la base económica fundamental es la industria. ¿Cuándo acaba esto? Pues acaba con Felipe II. En los años 70 del siglo XVI, 1574, 76, Felipe II, ese rey tan fabuloso al que yo odio por esto que os voy a contar, a mis alumnos en el instituto se lo digo, Felipe II me cae mal, hizo algunas cosas buenas, pero me cae mal porque con esa idea del gran imperio, con esa idea de mantener el gran imperio, tenía un problema fundamental en Flandes, en Holanda. Para mantener la zona centroeuropea necesitaba dinero para pagarle a los tercios de Flandes y estar allí utilizando el palo. Como en todo, necesitaba el palo y la zanahoria. El palo era el ejército. Para pagar al ejército necesitaba dinero. Y la zanahoria era darles algo que ellos quisieran. ¿Y qué eran los flamencos? Pues fabulosos productores de paños. De forma que lo que va a hacer Felipe II es cambiar la fiscalidad, cambiar los impuestos y ponerle unos impuestos muy altos a la industria pañera española, castellana. Entonces, resulta que en muy pocos años empiezan a ponerle impuestos a los fabricantes de paños de Castilla, entre ellos a toda la población de Torrecampo, suben esos impuestos con los que van a poder pagar al ejército, por una parte, y además equilibrar los precios, y que en lugar de salir paños castellanos para venderse en Europa, los paños flamencos inunden incluso el mercado castellano. Hablando en plata, aquí va a empezar a resultar más barato comprar telas que nos vienen de Flandes que hacerlas nosotros. Porque si las hacemos y pagamos los impuestos, resulta que nos cuesta más caro que comprarlas e importarlas de ellos. Lo que hoy nos pasa con los chinos, ¿vale? Es más barato que los chinos hagan mascarillas y comprárselas a poner nosotros en una fábrica. Luego, cuando faltan mascarillas, nos quedamos sin ellas, ¿no? No ha pasado recientemente, pero este mismo sistema ocurre con Flandes, pero es por una decisión política. Es por una decisión de Felipe II de subir los impuestos en Castilla. Bueno, yo en plan de broma, por eso digo que me cae mal Felipe II, porque claro, se cargó nuestros pueblos. Se los cargó totalmente, se los cargó hasta el punto de que eso es lo que yo quiero que veamos también hoy en el recorrido. No hay nada después de 1570, no hay nada. El siglo XVII es un siglo oscuro totalmente, en el que la población cae tremendamente, en el que no hay riqueza, en el que no hay futuro y en el que no se hace ni una obra en el pueblo. No conservamos nada del siglo XVII. Tenemos siglo XV y XVI hasta finales. La portada del museo es el Canto de Cisne, es la última obra, mediados del siglo XVI, y desde ahí no encontramos nada hasta el siglo XVIII. Que en el siglo XVIII, fundamentalmente, lo que encontramos son arreglos. Por ejemplo, esa portada exterior por la que hemos entrado, ese arco, ese es del siglo XVIII. Las naves laterales de la iglesia, que estaba a punto de caerse y se suben en el siglo XVIII. O la ermita de Jesús, que se le hace la cabecera en el siglo XVIII. Eso, Bruno Pozo, que escribió un libro sobre arquitectura, que lo editó la asociación, dice, yo creo que muy acertadamente, que en el siglo XVIII lo que hay es no un afán constructivo, sino un afán reconstructivo. O sea, de intentar que no se nos caigan las cosas. Pero en el siglo XVII no hay nada, ¿no? Y lo veremos hoy. Y es fundamentalmente por eso. Porque desde finales del siglo XV y buena parte del siglo XVI aquí hay muchísimo dinero y se puede invertir en hacer esta obra, y a partir de esa reforma fiscal esto se viene abajo. ¿La ermita de Santiago de qué época era? No la conozco, no. Esa no la llegué a conocer, solo la he visto en fotografías. Yo creo que es más moderna. Yo creo que esa no tiene la antigüedad, la de Jesús sí es antigua. Yo creo que esa es de las ermitas típicas del siglo XIX. Bueno, otra vez me he alargado mucho. Está muy interesante. Retomo otra vez nuestros albañiles haciendo la iglesia de la parroquia de San Sebastián. Acaba la parroquia de San Sebastián, pues ya que estáis aquí, vais a hacernos una ermita, y la ermita, la estructura es muy parecida a la de la iglesia de San Sebastián. Es menor, tiene como diferencia fundamental que aquí tenemos columnas de granito que son redondas, totalmente redondas. En la iglesia, como es muchísimo más alta, para darle más fuerza y porque esto se puede hacer de un determinado tamaño, como lo hagamos muy largo, el granito puede ser problemático. Lo que tenemos allí son pilares.
son pilares octogonales, ¿vale? Mucho más grandes. Esa es la diferencia fundamental. Luego, el tipo de arco es el mismo y el tipo de construcción es muy parecido, ¿vale? Tiene, además, una cosa muy curiosa, porque es muy clara muestra de la arquitectura de su tiempo. Esta ermita también se ha dicho que era una sinagoga en el siglo XIV. No, es otra vez lo mismo. En este caso sí sabemos quién fue el que lanzó la teoría, que fue Esteban Márquez, que planteó eso como hipótesis y que de pronto se convierte, claro, como no sabemos nada, en el momento que alguien dice esto podría ser, pues todo el mundo dice que lo era. Y no hay nada que nos lleve a pensar aquí que esto fue una sinagoga. Esteban lo decía porque arquitectónicamente es muy parecida a la sinagoga del Tránsito de Toledo. Y es verdad que este tipo de construcción es muy parecida al gótico de Toledo, que es el estilo en el que se hizo esa sinagoga, pero realmente solamente por eso. Es decir, no tenemos ningún dato que nos permita decir que esto fue una sinagoga. Esto fue una ermita y hecha además eso, junto al camino y para representar. Lo que sí tiene de curioso es que en ese cambio entre el siglo XV y el XVI en el que estamos, es una ermita muy sencilla. Por eso también hay gente que dice que este tipo de ermitas las lleva al siglo XIV, ¿no? En la evolución de los estilos artísticos siempre hay una etapa clásica y luego una etapa de recargar decoración. En el gótico esa etapa clásica sería el siglo XIII y XIV y a partir del siglo XV, como no sabemos qué hacer nuevo, lo que hacemos es recargarlo de decoración. Sin embargo, aquí no hay decoración ninguna. Eso nos podría llevar a pensar que es del siglo XIV, pero no es así. Eso es porque estamos en el campo, ¿vale? Porque no estamos, si estuviéramos en Toledo, estuviéramos en Córdoba, esto estaría lleno de decoración, porque es lo típico del siglo XV. Nosotros aquí tenemos una construcción sencilla, porque con esto ya vamos sobrados, ¿no? Para lo que hace 20 años era una aldea. Lo que sí está técnicamente muy bien hecha, ¿no? Son 3 naves separadas por columnas y arcos arcos apuntados. Veis que los arcos no son redondos como en el que hemos entrado, no es un medio círculo, sino que están apuntados arriba. Es lo más característico de la arquitectura del gótico, de este estilo que va desde el siglo XIII hasta principios del XVI. El estilo gótico en buena parte de Europa, a mediados del siglo XV se ha abandonado totalmente, pero en España no. En España la conquista de Granada es en 1492 y la Catedral de Granada va a empezar a construirse en estilo gótico todavía, por una cuestión política, porque se interpreta el gótico es la Catedral de Toledo, la Catedral de Sevilla, pues el gótico va a ser el arte cristiano. Y conforme vamos conquistando zonas al Reino de Granada, utilizamos el estilo gótico. Por eso aquí se utiliza el gótico. Sin embargo, sobre el gótico vamos a tener madera en la techumbre, que aquí está sin labrar, es muy simple, pero está muy bien colocada. En la en la parroquia de San Sebastián sí está labrada. En aquel caso, en la ermita de San Sebastián, tenemos un artesonado que va con las piezas de madera cogidas sin ningún tipo de clavo, van machembradas todas. Son pequeñas piezas con las que vamos haciendo ese puzzle y al final, por presión, por la propia fuerza de la madera, eso se queda ahí y no se cae. Eso es una carpintería muy compleja de hacer y que la sabían hacer fundamentalmente los musulmanes. De ahí que ese tipo de arte lo denominemos mudéjar. Con lo cual aquí tenemos 2 estilos, digamos, mezclados, ¿no? El cristiano, que sería el gótico, ese mudéjar de origen musulmán, que lo tenemos reflejado en los techos, sobre todo en el de la iglesia de San Sebastián. Y nos queda el tercero, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, el Renacimiento. En Italia van muy avanzados, están iniciando la segunda etapa del Renacimiento. ¿Es que aquí los reyes católicos no sabían nada de eso? No, ni mucho menos. Los reyes católicos tienen la mejor colección de arte renacentista del mundo, la base del Museo del Prado. Es decir, los reyes católicos conocían perfectamente el Renacimiento, pero por una cuestión política seguían pagando edificios góticos. Y como los reyes los pagaban góticos, nosotros aquí en Torrecampo, ¿qué vamos a hacer? ¿Menos que los reyes? No, también en gótico. Pero posiblemente cuando se estaba terminando el edificio, o justo al acabarse, en torno a 1520, por aquí pasaran unos artistas italianos en grupos o talleres que eran muy frecuentes en esta época. Italia
lleva 100 años de Renacimiento. Una de las cosas que más le gusta en el Renacimiento italiano es llenar de pintura las paredes de la iglesia. Pero 100 y pico años después en Italia no hay iglesias que pintar. Sin embargo, en Alemania o en la península ibérica sí hay muchas iglesias y aquí no hay gente que las pinte. De forma que se forman talleres ambulantes. Imaginaos los pintores con talleres que son artesanales, son realmente artesanos. El maestro, 2 o 3 oficiales y unos cuantos aprendices. Y dicen, oye, aquí en Italia tenemos que estar peleándonos unos con otros para encontrar trabajo, o pasamos hambre o nos vamos. ¿Dónde hay dinero? En Castilla. Hay mucho dinero, es una potencia económica en este momento. Vámonos. Vámonos hacia el sur, a esa zona donde estaban hasta hace poco en contacto con los musulmanes y vamos a ofrecer nuestro trabajo. En Córdoba, el taller de un pintor italiano, César Arbasia, va a pintar una serie de arcos de la mezquita en lo que llamamos la Capilla del Sagrario, no sé si la conocéis. Al fondo donde está la ampliación de Almanzor, las últimas naves, están pintadas todas, están pintados los arcos, las columnas, el techo, absolutamente todo. Son unas pinturas impresionantes. Bueno, pues eso es un taller ambulante, esos son una gente que salieron de Italia e iban ofreciendo su trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo claro en estas pinturas. Estas pinturas son hechas por un taller italiano. Por desgracia no sabemos el nombre, no sabemos de quién era, no tenemos la fecha exacta, pero en torno a 1520. Y por la historia que tenemos, si en 1478 se empieza a construir la iglesia, cuando se acaba la iglesia se empieza a construir esta ermita, que además hay algunos aspectos arquitectónicos que nos llevan a pensar que es posterior a la iglesia, pues efectivamente en torno a 1520, que es cuando pegan estas pinturas, es cuando se debió desarrollar este acto. O sea, nos podemos imaginar, acabamos de hacer la ermita muy grande y pasan unos italianos por el Camino Real, por donde van a pasar. Si van hacia el Valle del Guadalquivir, pasan por aquí. Vienen de Toledo, pasan por aquí y dicen, oye, ¿tenéis algo que pintar? Hombre, tenemos una ermita preciosa, os la vamos a enseñar. Y imaginaos, si era un poco hábil de palabra el maestro italiano, supongo que les diría aquí al cura y a los miembros del ayuntamiento, esto lo que quedaría genial era pintándolo. Esto nosotros te hacemos unas pinturas, te ponemos ahí. Y eso es lo que aparece aquí, ¿no? Una pintura renacentista, una pintura mural, que estaba muy deteriorada por problemas económicos y problemas de epidemia. La mayor parte de las iglesias se tendió a encalarlas enteras. Entonces estas pinturas han estado encaladas mucho tiempo. Lo que pasa es que la cal no es tan mala como podemos pensar, los barnices sintéticos actuales son mucho peores. La cal forma capas y, bueno, si habéis encalado alguna vez las casas se ve claramente, ¿no? Las capas. Aquí cuando nos acerquemos lo vamos a poder ver también. De forma que al final esas capas de cal están protegiendo la pintura original. Hace unos años se hizo una restauración completa de las pinturas y se consiguió hacer un trabajo técnicamente muy bueno, ¿no? Ahora visto desde aquí vemos casi completo, veis algunas faltas, por ejemplo, alrededor de la hornacina, y ahora os comentaré, falta lo que no sabemos exactamente cómo era. Sin embargo, cuando os acerquéis, vais a poder ver cómo hay unas zonas que están repintadas, que no son originales, que se han repintado. Si esas zonas se dejaran blancas, nosotros desde aquí veríamos un montón de lunares que nos llamarían más la atención que las pinturas, no entenderíamos la pintura. Entonces, se repinta. Lo que falta se repinta siempre que sepamos exactamente cómo es, por eso la hornacina no se repinta, porque no sabemos exactamente cómo iba, pero cuando hay una serie de flores y falta una, pues la otra flor la pintamos porque sabemos que era igual. Desde lejos se ven exactamente iguales, pero ahora cuando os acerquéis vais a ver que están pintadas de forma distinta, están rayadas, porque no se trata de engañar a nadie. Cuando nos acerquemos vamos a ver qué es original y qué es repintado en esta restauración. O sea que es una restauración muy, muy interesante. Y luego respecto a las representaciones que hay, pues fundamentalmente son representaciones florales, muy típicas del Cinquecento italiano. En los primeros años del siglo XVI, haciendo unas obras en Roma, cayeron por un agujero unos que estaban haciendo los cimientos de una casa y allí se encontraron las grutas, que le llamaban, que las grutas no es otra cosa que el Palacio de Nerón, una parte subterránea del Palacio de Nerón, que estaba totalmente pintado
en el siglo I y pintado con candelabros, con flores que salían de los candelabros y se entrelazaban unas con otras. Y esto los italianos lo van a difundir por todo el mundo y es fundamentalmente lo que tenemos. Lo grutesco es fundamentalmente el motivo principal de esta decoración. No es decoración en sí religiosa, salvo las figuras de abajo, que además parecen ser de una etapa posterior, de la misma que el Cristo que tenemos aquí, es decir, un repinte posterior. La mayor parte son simplemente motivos florales, esos grandes jarrones y un sol y una luna como elementos naturales. No hay, como es habitual en el arte renacentista, no tiene que ser necesariamente pintura religiosa para estar decorando el altar de una iglesia. La iglesia por dentro, ya os he comentado lo que tiene, muy interesante el artesonado y muy interesante que está allí al lado de la torre, la pila bautismal. Sí. La pila bautismal en una sola pieza de granito y es además muy típica de esa época, de los años finales del siglo XV y se encuentran en muchos sitios, en la zona de Extremadura, en Castilla-La Mancha, hay muchos sitios donde hay pilas muy parecidas a estas, gallonadas, que tienen esa forma como de gajos de naranja, y son muy típicas de la segunda mitad del siglo XV, de la época en la que se construye la iglesia. O sea que esto está construido en la misma época. Y luego os decía que esta época de gran esplendor, que la iglesia sería, digamos, el primer gran, o sea, fijaos el tamaño, para la población que podía tener Torrecampo a finales del siglo XV, esto es absolutamente desproporcionado. Aquí cabe todo Torrecampo y todo Pedroche y gente que venga de fuera. Pero se trata de marcar que esto es un pueblo importante. La portada es muy sencilla, con un arco también apuntado, típico del gótico, y tiene interiormente 3 naves, igual que la ermita, separadas en este caso por pilares. Lo que ocurre es que originalmente la nave central era mucho más elevada. Para que veáis el tamaño, por eso me paro aquí, veis lo que sobresale de la cabecera. Es la nave central y esto de aquí son las naves laterales. Veis que hay una ventana en la nave central allí. A lo largo de todo el muro que corre por encima de los arcos, entre la nave central y las naves laterales, hay ventanas. El sentido de esas ventanas, hombre, podría ser para aligerar peso, pero para aligerar peso ahí, esas ventanitas, parece poco necesario, sí, y es crear un problema, porque eso es un muro que va a descansar solamente el tejado, entonces va a crear más problemas de los que quitas, ¿no? No, esas ventanas servían originalmente para iluminar el interior. Es decir, la nave lateral que hoy llega hasta allí, originalmente llegaba por debajo de aquella ventana. Imaginaos un poco que podéis, como si estuviéramos con el Photoshop, bajando este tejado, no de la nave central allá arriba, y ahora bajarlo hasta debajo de esa ventana lateral. De forma que a los dos lados de la iglesia existiría un claristorio, que es como le llaman en las catedrales góticas, es decir, una serie de ventanas que daban luz al interior. Porque la altura y la llegada de la luz es lo que en la religiosidad del siglo XVI, del siglo XV, es lo más importante, ¿no? Que la iglesia tenga iluminación y tenga altura. ¿Qué ocurre? Pues que esto se construye a finales del siglo XV, durante los primeros 70 o 80 años aquí se funciona muy bien y el edificio sigue funcionando muy bien, pero cuando han pasado más de 100 años, pues empieza a haber goteras y empieza a haber problemas estructurales y las naves laterales empiezan a agrietarse del peso enorme de la nave central. El empuje de la nave central empieza a agrietar las laterales y ahora no tenemos dinero ni para arreglarla. De forma que empezamos 150 años después, la iglesia está a punto de venirse abajo entera. Y ahora es cuando hay que iniciar ese afán reconstructivo que decía Bruno, ¿no? Ahora es cuando tenemos que hacer algo, y es en el siglo XVIII cuando desde el obispado se emprende una campaña de mantenimiento de edificios. Y es cuando se abre en la ermita de Gracia, donde hemos estado, se resana el muro y se abre la puerta por la que hemos entrado, que es una puerta barroca, y cuando aquí se sube, es decir, la parte baja, la portada es totalmente original, pero el tejado, que era mucho más bajo, para soportar mejor las presiones del techo de la central, se sube y se iguala con la nave central. Bueno, esta es la ermita de Jesús. A mí este edificio me gusta muchísimo. Yo sé que es muy raro, que es muy chiquitito y que no tiene la vistosidad de otros, pero a lo mejor por eso es por lo que a mí me gusta más. Estos son dos edificios que no tienen nada que ver uno con otro.
Si desde donde estáis sentados miráis para atrás, estáis viendo una ermita. Y si miráis para adelante, estáis viendo otra. Son dos construcciones totalmente distintas. Si miráis para atrás, son arcos apuntados, por lo tanto góticos. Nos tenemos que ir a finales del siglo XV. Y si miráis para adelante, tenéis una enorme cúpula y es todo barroco, siglo XVIII. Es decir, estamos ante una construcción primitiva de los momentos iniciales del pueblo que fue reformada en el siglo XVIII, pues seguramente porque estaba a punto de caerse. La reforma del XVIII se ve muy clara. La portada, la decoración de la portada desde fuera es del siglo XVIII, la cúpula y la pintura de la cúpula, que bueno, pues es muy decorativa, aunque no tiene la calidad, no tiene el detalle que tiene la de la Ermita de Gracia, es del siglo XVIII. Esta zona, bueno, pues se corresponde con ese afán reconstructivo, ¿no? Se corresponde con esa fase en la que los edificios que estaban mal se restauran en el siglo XVIII, una vez que algo de dinero, no mucho, pero por lo menos algo de dinero hay. Pero lo de atrás a mí me llama más la atención. A ver, si hemos empezado a construir la iglesia de San Sebastián en 1478, cuando ya somos independientes de Pedroche, cuando ya llevamos en la aldea lo menos 40 o 50 años, esto no pega. Esto es malo. Si somos capaces de coger piedras de granito, cortarlas en condiciones y subirlas a la altura que las subimos en la Ermita de Gracia, que hemos hecho aquí, ¿cómo tenemos que hacerle este pedazo de contrafuertes, de pilares enormes, para que no se nos caiga si esto es bajito? Si para esta altura tenemos que hacer esto, la Ermita de San Sebastián llegaba hasta aquí. O sea, esto está hecho, no está hecho por los albañiles de la iglesia, esto está hecho por un albañil de aquí del pueblo. Es más, yo diría que no está hecho por un albañil, que está hecho por uno de aquí del pueblo que recogía las ovejas y decía, venga, vamos a poner unas cuantas piedras aquí. Este edificio es mucho más primitivo, pero en tiempo no nos queda mucho, no nos podemos ir muy atrás, porque posiblemente en 1454, si entonces no había una pequeña ermita, posiblemente se hiciera muy poco después, pero entre el 54 y el 78 van 30 años. No sé si me explico, es decir, no tenemos fecha para poner esto, no podemos decir que esto es que esto es del siglo XIII y estaba aquí donde, en mitad del campo, cuando no había nadie, no. Esto lo hicieron para algo. ¿Para qué vas a hacer una ermita en un sitio donde no vive nadie? Y que no tiene ningún tipo de referente, es decir, que no es como la Virgen de Vereda, que es un sitio donde se va de romería. No, aquí no, es dentro del pueblo. Hasta aquí puedo leer. Luego lo que sí puedo es decir, opinar. Y esto ya, a partir de ahora lo que voy a decir es una opinión. ¿Y si esto es la iglesia de la aldea? ¿Y si antes de existir la iglesia de San Sebastián, 1478, ese cura Chicharro, claro, ese cura Chicharro que fue a la bienvenida, a convencer a base de vino seguramente y de queso al rey Fernando, ese decía misa en algún sitio, aquí en la aldea, en la iglesia no, porque no estaba construida. ¿Y si era aquí? Yo eso no lo puedo asegurar, pero es lo único que a mí me permite explicarlo, porque esto es una construcción, eso, muy pobre, muy antigua, muy parecida, por ejemplo, a otra que hay en Añora, que esa sí es la iglesia original de Añora. Es decir, esto está hecho pues, por los pastores, esto está hecho sin mucha fuerza. Conforme más conocimientos arquitectónicos tengamos, más elevación vamos a poder conseguir con muros más estrechos. Pero cuando no sabemos mucho de construcción, para que no se nos caiga el muro gordo. Y eso es lo que tenemos en esta ermita. Entonces, olvidándonos de la parte barroca, simplemente esto, además, mirad dónde está situada. Ahí está el casino, aquí hay una casa con una portada que vamos a ver ahora genial, ahí está la portada del museo, ahí está el ayuntamiento, ahí está la iglesia, es decir, en pleno centro. No es que sea una ermita, la Ermita de Gracia está en su sitio, al lado de una de las salidas principales del pueblo, pero esto está en pleno centro. Yo eso ya sí os digo, no vayáis a decir que esto es así porque lo dije yo, no, esto es una opinión. Que esto es del siglo XV
y que es arcaico y que está peor hecho que la iglesia y que la ermita de Gracia, seguro, eso sí lo podéis decir. ¿Que esto fuera la antigua iglesia de la aldea? Yo lo lanzo como hipótesis. De hecho, no encuentro otra, o sea, no encuentro otra explicación. Y luego, por lo demás, pues este edificio tenía que estar, como todos los del pueblo, a inicio del siglo XVIII, fatal. El siglo XVII no ha habido dinero para nada, no se ha hecho nada. Y en el siglo XVIII lo que hacen es derribar el cierre. La ermita podía ser, quizá podía tener un arco más. Es muy posible, no se han hecho estudios, pero posiblemente si hiciéramos un estudio donde corresponda y excavamos aquí, nos encontraríamos que quizá lo que pasó fue que se cayó la cabecera y sujetaron esto y dijeron, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a construirle aquí. ¿Vale? Es quizá lo más fácil. Sabemos que en el siglo XVIII lo que vienen es a intentar arreglar lo que estaba cayéndose. Y esta ermita, toda esta cabecera barroca, nos indica que esto estaba en malas condiciones. O bien que llegaba solamente hasta aquí, o quizá lo más fácil es que el último tramo estuviera caído o ya imposible de sostener, y decidieran derribarlo y construirle esta cabecera nueva. Bueno, pues vamos avanzando. Hasta ahora lo que hemos visto ha sido edificios religiosos, o si queréis decirlo de forma más clara, edificios públicos, ¿no? Digamos, hechos por la comunidad, pagados entre todo el mundo. Pero esto ya no es eso. Esto es una casa privada. Bueno, no sabemos exactamente esto qué fue en origen, porque es un edificio ligado a través de toda esta zona donde había, entre otras cosas, unos grandes corralones ligados a la ermita. Es un edificio muy complejo, sobre todo porque es un edificio excepcional. Lo que os decía, de todas formas, si lo tomamos como una casa particular, que no es seguro que lo fuera en origen, pero sí hay muchas casas en el pueblo que representan un poco esto, representan el intentar decir, el intentar demostrar que estos no son chozas de pastores de una aldea. Esto es un pueblo en condiciones. Y no solo no son chozas de pastores, eso que hay encima, esa piedra inmensa que hace de dintel, eso no se sube encima de 3 palitroques colocados como una choza de pastores, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver aquí. Cuando tenemos portadas con arcos, fijaos que las dovelas de los arcos, las piedras de los arcos son enormes. Cuando tenemos dinteles son desproporcionados, son enormes. Bueno, esta es la mejor fachada, la mejor portada que hay en Torrecampo. Es del siglo XV, por lo tanto también es la primera. Aquí empieza todo, ¿no? Cuando se hace una portada que tiene además un recuerdo gótico. Si recordáis que os comentaba que el arco apuntado, esa punta es típica del gótico, si veis la parte de abajo del dintel, esa rosa central, está enmarcada por una especie de arco invertido que sube. Eso nos está recordando el gótico. En la ermita de Gracia, en la puerta principal, no por la lateral que hemos entrado, sino en la puerta frontal, también tenemos ese elemento, que nos viene a recordar todavía el gótico. Y luego está ordenada como si fuera un retablo, con la ventana geminada arriba, con un parteluz, muy típica de los palacios góticos de la segunda mitad del siglo XV. O sea, esto está, encontramos en Mérida, encontramos en Cáceres, encontramos en Castilla-León incluso elementos, fachadas muy parecidas a esto. Veis que va todo enmarcado como si fuera un retablo de 2 cuerpos, con una serie de bolas que vemos también en otras casas y que se identifican o suelen corresponderse con construcciones de la época de los Reyes Católicos, y unas rosas y unas columnillas adosadas con capiteles que, bueno, si pensamos en la dificultad que tiene la labra del granito, le damos todavía más valor, ¿no? Porque en mármol es, digamos, un elemento mucho más caro, pero mucho más fácil de tallar, porque el grano del mármol es finísimo y eso hace que podamos hacerle filigranas y se queden ahí. El granito es, como aquí se le dice, piedra de grano, y eso significa que si tú estás esculpiendo, el grano salta, y cuando salta ya tienes algo deformado, ¿no? De forma que hacer esa cantidad de detalles en granito refleja una maestría enorme del cantero y además un intento de que sea una obra que perdure. Bueno, pues no sabemos tampoco, parece ser que originalmente llevaba una inscripción, el dintel, pero yo no la he visto nunca, no la he podido ver, y luego hay un escudo que tampoco tenemos bien identificado. Es algo, parece que tiene relación con la iglesia, pero
A esto se le llamaba Casa de la Inquisición, pero sin tener tampoco nada, porque que hubiera alguien que fuera familiar del Santo Oficio, que es como se le llamaba, simplemente eso era la gente bien de los pueblos. Y evidentemente esto no era una casa de un pobre del pueblo. Una parada mínima para ver esta portada, como veis, también enmarcada por un alfiz y con las bolas que son típicas de las construcciones de época de los Reyes Católicos. Fijaos que en este caso, en lugar de un gran dintel, hay un arco, la puerta lleva arco, pero fijaos el tamaño de las dovelas, ¿no? Si hacemos arco se puede hacer con ladrillos, se puede hacer con piedras muy pequeñitas, eso es lo que consigues con el arco. ¿Por qué son tan grandes? Pues en buena parte porque esto sabemos que no es una aldea. Esto es un sitio donde tenemos casas de piedra, y de piedras grandes, que se note, que no nos vayan a confundir y nos digan que seguimos siendo aldea de Pedroche, nada de eso. Esto es Torrecampo, ¿no? Pues bueno, con esta obra, quienes vivían aquí, nosotros podíamos pensar quizás, si un vecino se hace una casa y empieza a ponerle muchas cosas en la fachada, decimos, anda, que no quiere presumir este, ¿no? Y a veces lo miramos así un poco diciendo, eso, lo que quiere es presumir, ¿no? En esta época no se diría nunca. La gente del pueblo que viera esto dirían, ese vecino está contribuyendo a que este pueblo sea noble, a que este pueblo sea más bonito, a que este pueblo, la gente no lo confunda con una aldea llena de chozas, que sin duda la mitad de las casas del pueblo seguían siendo chozas. O sea, no nos equivoquemos. La gente no se hacía rica de un día para otro, pero conforme iban pudiendo hacerse las casas, la gente intentaba hacerse casas que en la fachada ya demostrara que esto no era una aldea, que esto era un pueblo importante. Y la última es la fachada del museo, que si queréis nos ponemos aquí también en la puerta. Bueno, pues esta es la portada de la Posada del Moro, del Museo de Torrecampo, que es cronológicamente la última. O sea, esto os decía al principio que este era el Canto de Cisne. Esto es el edificio último que se hace, la última casa. Esto es una casa particular, esto sí era una casa particular. ¿Y esto se la construye alguien? Pues seguramente relacionado con la industria pañera. Seguramente uno de los tratantes, ¿no? Uno de los que se dedicaba a la compraventa de paños. Y se hace una casa diferente a las anteriores. Las anteriores hemos visto las bolas, ¿no? En el pueblo, cuando deis un paseo y vayáis fijando las fachadas, hay otras también que no llevan ya las bolas, con un estilo más renacentista, pero no esto. Esto es Cinquecento puro, esto ya en el clasicismo dentro de la arquitectura española. Nos tenemos que ir a mediados del siglo XVI, 1550, 1560, y por eso es lo último que se hace, ¿vale? Bueno, esto tiene incluso pretensiones artísticas, ¿eh? Esto ya empezamos a colocarle un banco, una basa formada por el plinto y la basa ática. Esto es Renacimiento puro, esto está copiando los modelos grecorromanos, ¿no? El fuste acanalado, veis que lleva esta especie de canales hecho en granito. Esto es difícil de hacer y además refleja perfectamente, ahí veis cómo acaba arriba para que se vea más claro, el arte renacentista. Aquí están cumpliendo, ¿no? Sobre él un capitel jónico con sus volutas que salen alrededor. Sobre el capitel monta una pilastra y sobre esa bola un entablamento con incluso una indicación de arquitrabe, friso y cornisa. Es decir, esto ya lo ha hecho alguien que ha leído, ¿no? Que ha visto cosas y que sabe lo que es el Renacimiento. El diseño está, por lo tanto, muy cuidado y lo podemos fechar. No antes de 1550, y bueno, pues vamos a ponerle alrededor de 1560, 10 arriba, 10 abajo. Es decir, muy poco antes de ese cambio en los impuestos que impone Felipe II. Por eso es el Canto de Cisne. Una vez que se hace esta fachada, entre la del casino, que sería una de las primeras, y esta, que sería una de las últimas o la última, hay unas cuantas casas que se conservan todavía en Torrecampo. Conservamos un grupo de fachadas muy interesantes, pero después de esto ya no hay nada. Y ya no hay nada porque se ha perdido, como comentabas tú, el dinero. Ya no. Ahora resulta que es más fácil, es más económico comprar paños elaborados en Flandes que hacerlos aquí. De forma que, la industria pañera cae, el comercio cae y entramos en la época de crisis. Bueno, esta casa después fue muchísimas cosas. Ha sido hasta casa de vecinos, donde se han compartimentado habitaciones y vivían varias familias. Y en 1969 la compró Esteban Márquez. Compró esta casa, una casita chiquitita que había aquí, que se derribó después, y se dedicó a restaurarla. La fachada estaba completamente encalada. Aquí tenéis todavía restos de la cal que no ha salido porque es complicado. Esto no se puede limpiar con chorro de arena ni con agua a presión porque nos cargamos el granito.
os reconozco, todavía no sabemos cómo la vamos a acabar de limpiar. Bueno, pues compró, restauró la fachada, limpió lo que es la fachada y restauró el interior, realmente reconstruyendo una buena parte porque la casa estaba en el suelo. Hay fotografías donde se ve la puerta abierta y entra la luz por el techo, o sea, estaba totalmente caída, ¿no? Sabéis que abrió aquí su museo. Él era un hombre muy interesado por todo, pues tenía una colección de minerales, de fósiles. Él se dedicaba a prospectar tierras para buscar yacimientos minerales y de ahí yo creo que se empezó a aficionar también a la arqueología. También están debajo de tierra los artefactos arqueológicos y bueno, pues montó aquí un pequeño museo que fue creciendo, cada vez tenía más piezas, cada vez estaba más lleno y empezó a comprar obras de arte, pintura, hasta que finalmente pues lo intentó vender, no lo podía mantener. Era un museo privado pero abierto al público y claro, esto con su patrimonio pues lo que iba a hacer es comérselo, ¿no? Que de hecho pues se lo comió varias veces. Bueno, pues acabó vendiéndolo a Grupo Prasa, intentó hacer una venta a la Junta de Andalucía. Yo en aquel momento trabajaba para la Junta de Andalucía, entonces lo conozco desde el otro lado, ¿no? La Junta finalmente, hubo conversaciones, pero finalmente no pudieron llegar a acuerdo y la colección de pintura pues empezó a venderla, empezó a vender cuadros porque lo necesitaba, de forma que el riesgo era que toda la colección desapareciera, que todo acabara vendido, ¿no? Y bueno, pues avisaron a Pepe Romero y finalmente lo compró Grupo Prasa. Posteriormente, sobre todo por la fuerza que da el museo, Grupo Prasa creó una fundación, que es la Fundación Prasa, y hoy en día sabéis que Grupo Prasa, bueno, entró en concurso de acreedores y está ahora mismo en administración concursal, pero la Fundación Prasa, que es una entidad independiente, se mantiene y es la propietaria del museo. Desde hace mucho tiempo hemos planteado un gran proyecto de construcción de museo, que con la crisis de 2008 de la construcción, pues aquello se nos paralizó un poco y ahora lo que hemos hecho ha sido, por fin, terminar la rehabilitación interior. Queda el equipamiento, vais a ver además que está sucio, en fin, os lo voy a enseñar un poco de extranji. No está totalmente terminado, faltan algunos detalles también en el interior. Pero bueno, pues ya está el edificio completamente consolidado. El edificio estaba muy mal porque los muros se estaban abriendo. Esto es fruto de 40.000 reformas en 500 años y encontraban ladrillos por debajo de los ladrillos, tapial, por encima. En fin, estaba el edificio muy mal. Y ahora lo último que se está haciendo es ordenar las fachadas. Entonces, esta fachada que veis aquí va a ser la nueva fachada de este solar, que es un solar también de la Fundación Prasa. En principio no se construye, ahora mismo no tenemos fondos para hacer aquí la ampliación del museo, pero esto queda para eso. Entonces se va a hacer, como veis, aquí, si recordáis, siempre había una casa y después una estructura que sobresalía. Lo hemos intentado y nos ha costado muchísimo trabajo que nos lo aceptaran, pero finalmente hubo cambios en la arquitectura de Diputación y dicen que claro, que evidentemente esto se queda mucho mejor así que con esa curva delante, como es evidente. Pues bueno, lo que no veían hace 10 años y no se pudo hacer, pues ahora sí lo han visto. Entonces hemos aprovechado, se va a tirar por aquí la fachada, la Fundación pierde estos metros, pero lo ganamos todo. Lo gana el pueblo porque la plaza se va a quedar mucho mejor y lo gana también la fachada del museo que se va a ver desde allí, es decir... Bueno, como veis, esto ha sido una obra, hemos tardado años, es verdad, el más desesperado del pueblo era yo, no penséis que había nadie más, pero es verdad que hemos tardado mucho, pero es verdad que ha sido un trabajo de chino. Esto se ha hecho todo a mano, todo sin, bueno, sí, instrumental mecánico, los percutores, todos los taladros, pero ya está, ¿no? Ha habido cosas como, por ejemplo, que el suelo que era de chino lo hemos mantenido cubierto con una tarima de madera hasta que toda la obra se terminó, y una vez que se terminó toda la obra, levantamos la madera y empezamos a mirar los chinos que había ahí abajo, y ha sido imposible conservarlo. Tenía muchas faltas, eso ya lo sabíamos, pero bueno, las faltas no era el problema es que esto, cuando se pone aquí el pueblo, se pone por lo que se pone. Cuando los pastores deciden poner sus chozas aquí en esta zona, la ponen porque aquí hay buena tierra, aquí hay agua y hay potencia de tierra suficiente para hacer buena huerta. Y aquí esto, vamos, de no haber casa, esto sería una huerta fantástica. Esto tirabas para abajo y era todo tierra, 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 tierra.
Genial, claro, genial que con la escorrentía que viene desde allí, cuando allí llovía, el agua donde salía era aquí dentro. Con esas piedras colocadas, los cantos estaban colocados directamente encima de la tierra, sin nada, sin absolutamente nada, ni una capa de chino, de pizarra o de nada, directamente en la tierra. Entonces esto era una humedad brutal. Claro, si lo que queremos aquí es hacer exposiciones, entre otras cosas, de materiales arqueológicos, esa humedad es el peor enemigo. ¿Cómo quitar esa humedad? Y a mí los arquitectos me dijeron hay una opción, que es rebajar ese suelo, ponerle unos aislantes, ponerle para que tenga un desagüe esa humedad que pueda salir aquí y colocar un suelo en condiciones. Os reconozco que ese día aquí mismo fue donde había 5 o 6 personas que eran los que decidían mirándome a mí diciendo, tú dices, digo, llevo aquí 15 años conservando los chinos y bueno, pues esa ha sido para mí la gran pérdida de aquí, pero bueno, la culpa ha sido mía. Fui finalmente quien dije que había que quitarlo. Así es que echadme la cuenta, echadme la culpa que la tenga. Luego lo demás, pues ya veis, se ha recuperado la piedra, se ha metido piedra donde no había zonas donde faltaba, porque había zonas donde el muro era de tapial. Hay zonas que era piedra, encima tapial y encima ladrillo. Había zonas donde hay piedra, encima ladrillo, encima tapial, o sea, unas cosas rarísimas, unos trozos que entraban en otros, unos muros que iban para acá y otros que se estaban cayendo para acá. Entonces lo que se ha hecho ha sido, bueno, Antonio Castro ha sido el encargado de la obra y lo que ha hecho ha sido unir todos los muros están unidos interiormente por unas barras de acero dobladas. Entonces cada medio metro hay una barra de acero que une las dos partes del muro, la piedra exterior, la piedra interior y el alma del muro, sea de ladrillo, sea de lo que sea. Están cosidos, todos. Están a diferentes alturas hechos, de forma que tanto los que estaban de piedra original como los que se han colocado de piedra. Los que se han colocado de piedra no es piedra placada, sino que es como la original. Es decir, no se ha cogido una plaquita de piedra para ponerla y disimular como si fuera un zócalo, no. Se ha cogido una piedra y se ha colocado su muro de piedra encima del que era original. En algunas zonas, como por ejemplo allí se nota cuál es el original y cuál es el que se ha colocado, ¿no? Y bueno, hemos querido conservar, pese a lo que os he dicho del chino, del suelo, incluso las puertas, ¿no? Las puertas, vino una empresa de carpintería para verlas y me miraron también con una cara un poco rara y yo le tuve que decir a este hombre, lo sé que arreglar estas puertas es más caro que hacer unas nuevas. Y también sé que la madera de esas puertas no es como para conservarla, pero nosotros queremos tener las originales. Es un museo, es un edificio que queremos conservar todo lo que se pueda y hemos conservado el edificio original con todas las reformas que hizo Esteban Márquez, que son más de las que nos creíamos. Yo tenía la idea de que este cuerpo era completamente original y a partir de aquí, por ejemplo, esa columna y el capitel vienen de Belalcázar, ya lo decía Esteban, con lo cual ya sabemos que lo trajo él. Las vigas del techo son de los ayuntamientos de Dos Torres y de Pedroche, que los reformaron y se trajo en las vigas en un camión. Es decir, ya sabemos que hay muchas cosas que no son originales, ¿no? Pero yo creía que esta zona sí, resulta que este arco también fue montado. Posiblemente original, estuviera aquí, pero caído y lo montó también Esteban. Pero bueno, se han conservado esos arcos de ladrillo, que tampoco son originales de la casa, y la distribución de la casa, aunque no sea la mejor de todas, para exposiciones nos vendría mejor haber abierto allí un espacio más amplio. Cuando hicimos la exposición, que nos ha servido también un poco de prueba, este otoño pasado vimos que la entrada y la salida por estos vanos no es la mejor, deberían ser mucho más grandes, pero de hecho es que hemos querido conservar la casa como estaba, no hemos querido tocarle a la estructura. También me metí con Felipe II y también hay que reconocerle que alguna cosa hizo bien el hombre, se cargó el pueblo, eso es verdad, pero alguna cosa hizo bien. Por ejemplo, establecer un sistema que servía para regular los precios en el mercado, cosa que hoy está muy a la orden del día, ¿no? con la subida de precios. Pues él ideó un sistema porque el problema es que la alimentación de la gente dependía del pan, es decir, de la producción de cereal. Eso era básico. Año que había mucho cereal. Como hay muchísimo cereal, el precio tiene que ser bajo. O lo bajas de precio o no lo vendes. Con lo cual hay agricultores que se arruinan, porque tienen que vender por debajo de los costes de producción que decimos hoy, ¿no? Sin embargo, cuando hay un año de malas cosechas, hay poco cereal, el precio sube.
al subir el precio hay amplias capas de la población que no tienen acceso a comprar el cereal. Quien menos tiene no puede comprar el cereal y quien no puede comprar el cereal se muere de hambre. No es, o sea, aumenta la mortalidad, no sin medias tintas. Lo que está pasando es eso. Y eso es lo que está pasando en la economía desde hace siglos. ¿Qué es lo que decide en época de Felipe II iniciar? La creación de unos depósitos, que se van a llamar los pósitos, para regular el precio del grano, tanto en años buenos como en años malos. El sistema es un depósito municipal. Ese depósito municipal se crea en todos los pueblos, se va creando paulatinamente en todos los pueblos, y una parte de la cosecha los agricultores la pagan como impuestos al pósito. El pósito establece un precio orientativo. Por ejemplo, vamos a poner que sea 1 euro. Pues la medida que sea de trigo va a ser 1 euro. Hasta 1,10 no interviene el pósito y hasta 90 céntimos no interviene el pósito. Pero cuando el trigo esté a 89 céntimos, a 90 compra el pósito. Es decir, nosotros tenemos un gran almacén en el que el ayuntamiento a 90 compra y a 1,11 vende. Que el precio sube mucho y sube hasta 1,10, está el precio del pósito. ¿Sube a 1,11? No, porque a 1,10 vende el pósito. De forma que es un gran almacén que está siempre lleno de trigo y regula el precio del mercado. Siempre se va a quedar en los márgenes que marque. O sea, no es que solucione el problema de la hambruna, pero soluciona mucho, ayuda mucho. Estos edificios se hacen en muchos pueblos. Aquí en Torrecampo posiblemente bastante después, no es que el edificio sea del siglo XVI. Pero son unos edificios que tienen unas características muy claras. Si tenemos un año de muy buena cosecha, tenemos que guardar el trigo. Pero es más, es que el año que viene a lo mejor también es bueno. Y tenemos que seguir comprando trigo. Es decir, tiene que ser muy grande. El cereal no solo es el trigo, la alimentación de los animales no ocurre lo mismo. Y necesitamos también cebada. Entonces tenemos distintas calidades del cereal que tenemos que almacenar. Un sitio suficientemente grande como para que podamos durante varios años acumular para luego poder vender. Y suficientemente preparado como para que cuando tú empiezas a subir el montón de trigo y eso coge una poquita humedad, cuando puje no derribe el edificio. Porque eso, el cereal cuando se humedece y aumenta el volumen, la forma que tiene de pujar es impresionante. Entonces el edificio tiene que estar bien preparado. Además vamos a intentar que coja la menos humedad posible. Y aquí tenemos un pósito que responde a estas características. No tiene nada que ver con nada arquitectónico que hayamos visto. Esto además no es ni para impresionar a los viajeros, ni para decir que no somos una aldea, ni para nada de eso. Esto es para guardar el trigo. Y eso hace que su forma sea rara. Lo primero, bueno, ya veis la escalera, elevado. Elevado sobre las casas de al lado, porque, hombre, podemos decir, no, es que la tierra aquí es así. No, esa casa tiene su suelo en su sitio y esta en su sitio y esta lo tiene 1 metro más arriba, porque hay una cámara de aire. Lo construyen con una cámara de aire para que la humedad intentar evitarla, ¿no? Que salga y no llegue al trigo. Segunda cuestión, el empuje del grano. Por mucho que tengamos cuidado, cuando llueve la humedad relativa sube y el grano va a pujar. ¿Qué hacemos? Colocar el edificio al revés. Si veis, todas las casas vierten agua al corral y a la calle. Y sin embargo, este vierte a los laterales. Mal hecho. Mal hecho. Eso son goteras. Si os fijáis, eso está arreglado y eso dentro de 4 o 5 años otra vez tenemos ahí a los albañiles arreglándolo. Eso no hay otra. Porque echar agua sobre el muro de la casa de al lado va a dar siempre problemas. Pero son asumibles. Lo arreglamos todos los años. Son asumibles porque esto va a estar ordenado, ahora lo vemos, con 3 grandes bóvedas. Cuando el trigo puje o la cebada puje, intente empujar a los lados, la casa de al lado va a sostener esta. Si nosotros pusiéramos el tejado adelante y atrás, este muro de la calle está al aire. Cuando el trigo puje, este muro va al suelo. Sin embargo, nosotros colocamos toda la estructura fuerte en sentido longitudinal, apoyamos en la casa de al lado y no solo el gran muro que tenemos de separación, el muro medianero es muy grande, pero no solo el muro, sino que el tejado de aquella casa, la fuerza de aquella casa está soportando las presiones del pósito. Y luego en el interior, ahora lo vemos, 3 naves. 3 naves hechas de bóveda fuerte para que soporte esa presión, elevada para intentar que tenga la menor humedad posible y amplia, que se pueda entrar y descargar con facilidad,
y que permitan separar el grano y podamos separar 3 calidades de grano a la hora de comprar o de vender el grano en años buenos o en años malos. Torrecampo, un lugar donde sentir, vivir y disfrutar.